Romanos capítulo 4, del 13 al 17. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, a la cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor, para entonces ir introduciéndonos en el sermón de esta mañana. Señor, muchas gracias por esta mañana, este culto que nos permites tener. Señor, tu palabra va a ser abierta. Te rogamos, Señor, que nuestro entendimiento sea ensanchado. Queremos conocerte, Señor. Queremos escucharte. Y pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos nos ilumines. Pedimos, Señor, que tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, produzca en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, cambios. Y que estos cambios en tus hijos glorifiquen tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nuestros hermanos los domingos anteriores estaban hablando sobre la justificación. De hecho, todo Romanos es por excelencia y nos enseña la justificación para el creyente por fe. Nos decían que la obra era en contraposición a la justificación, no por obras alguien es justificado. Los dos últimos domingos, aprendimos que el rito de la circuncisión que los judíos practicaban tampoco nos habilitaba a ser justificados ante los ojos de Dios. Ningún rito, ninguna obra. En esta porción, y casi de manera reiterativa, porque Pablo en Romanos usa mucho las reiteraciones para ir fijando en los hermanos de aquella iglesia ciertas doctrinas, y entendemos que son fundamentales, son neurálgicos en la iglesia. Estamos hablando de la justificación. Pablo entonces, de manera paralela a las obras y de manera paralela a los ritos de circuncisión de los judíos, ahora menciona que el cumplimiento de la ley no nos justifica, ¿sí? Pablo exhortó de manera muy fuerte en el capítulo 2 de Gálatas, si tal vez me acompañan un poquitito, y mientras ustedes buscan la referencia, quisiera decir que en esta mañana vamos a recurrir mucho a las citas entre Gálatas y Romanos, porque las mismas circunstancias aparentemente en la iglesia de Gálatas, donde se estaba introduciendo ritos que exigían a los hermanos, además de la fe y la gracia, deberían de cumplir ciertos ritos. Y Romanos está haciendo lo mismo, especialmente en el capítulo 4. Así es que hay muchos datos cruzados entre Gálatas y Romanos que nosotros vamos a ir de manera muy reiterativa y hasta con términos técnicos recurriendo. Entonces, versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le recibí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, estos son los judíos. Y en su simulación participaban
también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En términos más simples, Pablo lo que hizo fue, por una cuestión de miedo, se acomodó a los judíos practicando ciertos ritos y ciertos hábitos de la ley cuando estaban con ellos, y se mimetizaba mezclando gracia y ley juntos. Pablo lo confronta cara a cara y lo exhorta fuertemente. Pedro estaba gambeteando entre la gracia y la ley. Y eso Pablo nos muestra que es imposible ley y fe juntos. De hecho, el sermón de esta mañana se llama gracia versus ley. O es gracia o es ley. Pero no puede ser ambos. Entonces, el estudio del sermón se va a dividir en dos partes en este periodo. Hoy hablaremos de una primera parte que sería entre el versículo 13 y el 15. Y por favor, de vuelta, una pequeña lectura dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 14. Por si los que son de la ley son los herederos. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Decía, cuando estábamos viniendo, pensando en la ley, me acordé, camino acá, cuando trabajaba hace un buen tiempo en los servicios de asistencia con un hermano. Fuimos a asistir a un equipo de urgencia y nosotros normalmente teníamos una ruta para acceder a ese lugar. Y teníamos una rutina por donde nos manejábamos con el móvil. Teníamos tan fija la rutina en nuestra mente que ya algunas cosas lo hacíamos automáticamente. Era ir por Artigas, cruzar cuando eso no había ni viaducto ni superviaducto, era Botánico y ir hacia Mariano Roca Alonso. En la esquina de donde fue el siniestro de Coabolaños había un letrero donde te permitía girar a la derecha sin semáforo. Así es que si vos te ponías de ese lado, porque era de doble carril, y el semáforo daba en rojo, la ley te permitía girar a la derecha. Espectacular. Y esto era nuestra rutina, casi cada día, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Ya con eso en mente, estábamos yendo y mi compañero estaba manejando, giramos a la derecha. Para sorpresa nuestra, nos sale un policía de tránsito. Ustedes están en infracción. ¿Cómo? Sí, ustedes están en infracción. ¿Y por qué si giro a la derecha sin semáforo? No, ahí no hay ningún letrero. Sí, hay, y estamos. Era un generador en un hospital, teníamos que llegar y no había nada que discutir, había gente dependiendo de máquinas. Y era muy correcto y dice, listo, no hay problema, nos quejamos después, nosotros sacamos pruebas y hacemos nomás la infracción. Algo así como 400, entonces era muchísimo. Lo que sí que hicimos la asistencia y fuimos a llevar nuestra queja, volvimos para sacar la fotografía al día siguiente de donde estaba el letrero. Para sorpresa nuestra, esa mañana cuando nos hizo la infracción no había letrero, retrocedimos nosotros, porque nos estaba multando y no estaba el letrero que toda la vida vimos. Y al día siguiente fuimos para sacar una fotografía, para sorpresa nuestra había un letrero que decía prohibido girar a la derecha. No sé en qué punto transgredí, en qué momento cambió la ley, pero de un día a otro nos volvimos transgresores. Solamente creo que pasa en Paraguay ese tipo de cosas. Felizmente, hermanos, la ley que nuestro Señor nos ha dado es inamovible. No va a cambiar de un día a otro. Entonces, según entendían los judíos, la promesa hecha a Abraham se cumplía por medio de la obediencia a la ley mosaica. Ellos entendían que cumpliendo la ley, la promesa les era dada. Los rabinos antiguos aún sostenían que mucho antes de que la ley fuese promulgada desde el Sinaí,
el monte donde se le entregó las tablas a Moisés, Abraham ya tenía un completo conocimiento de ella y lo había obedecido en todos sus detalles. Esto era una invención de ellos, pero ellos sostenían esto. Frente a esto, el apóstol Pablo afirma que la promesa fue hecha a Abraham en su carácter de hombre de fe en Dios. Sobre este carácter empieza él a sostener su defensa. Y que fue resultado de esta fe que la justicia le había sido contada a Abraham o atribuida. Las obras o el mérito nada tienen que ver con la promesa o con su cumplimiento. Nada. La obediencia a la ley no estaba en juego y que la promesa fue hecha a Abraham mucho antes de que la ley fuese promulgada. Y aquí vamos a las referencias de Gálatas. Por favor, si abrís tu Biblia en la porción de Gálatas capítulo 3, verso 16, si lo querés anotar, si lo querés chequear después, tomás la mecánica que mejor te convenga. Entonces, voy a leerlo ya, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, dice Pablo en Gálatas, como si hablase de muchos, en plural, ¿verdad? Sino como de uno. Y a tu simiente, esa es la promesa, el cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, y por favor fíjate en este dato, 430 años no lo abroga para invalidar la promesa. Hagamos una cronología. Es muy importante la cronología. Pablo está diciendo, la promesa se le dio a Abraham 430 años antes de que las tablas de las leyes o los mandamientos, como quieras entenderlo, les fuesen dadas a Moisés. Pero ellos igual sostenían que habría que cumplir las leyes para que la promesa se te fuera imputada o habilitada. Es como decir, gracias a Roa Bastos, el doctor Francia y todo el equipo de héroes pudieron independizarse de España. No tiene nada que ver una cosa con otra. Cronológicamente están difusionados. Y Pablo argumenta esto de esa manera. La palabra promesa es clave porque sobre esto descansa lo que los judíos pensaban y se repite 3 veces de manera intencional. Abraham o su simiente recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo. Es decir, que como don de Dios, Abraham va a poseer el mundo. ¿Y cómo es este asunto? Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Estas referencias lo podés encontrar en Génesis 12, que fueron dadas las promesas a Abraham. En el versículo 3, lo voy a leer rápidamente. Es importante ubicarnos en tiempo y espacio para que podamos comprender lo que Pablo desea decir y transmitir a la audiencia o a la congregación. Entonces, bendeciré a aquellos que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa dada por Jehová a Abraham antes de la ley, otra vez vuelvo a decir. Génesis 15, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia antes de la ley. Sigo siendo reiterativo. Génesis 18, 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, antes de la ley. Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, antes de la ley. ¿Qué significa esto entonces? Vamos a tratar de comprender. A Abraham se le dio una promesa que tiene 4 puntos, que es importante entenderlo.
Voy a decirlo rápidamente para ubicarnos en el punto exacto de lo que significa la promesa. A Abraham en su promesa se le incluía una porción de la tierra, o la tierra. Génesis 15, 18 dice, a tu descendencia daré esta tierra. No se olviden de que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Cuando él salió de allí, él no sabía ni siquiera a dónde se iba a ir, ni en qué tierra, ni en qué momento. Simplemente él recibió la promesa de recibir tierra. 2, esa promesa incluía un pueblo. Génesis 3:16 dice que haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Y las estrellas posteriormente dice. 3, la promesa incluía e involucraba una bendición sobre su pueblo y su descendencia otra vez. Diciendo así, que el mundo entero por medio de su descendencia serían bendecidas. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Incluyendo Paraguay. Incluyendo Paraguay. Y el punto principal, a mi criterio, la promesa se cumpliría con la entrega de un redentor a través de su descendencia. Y usa la palabra simiente, no simientes. Cuando ves la palabra simiente, literalmente significa semilla. ¿Sí? De donde germina todos los demás. Ok, Gálatas 3 de vuelta, versículo 8, dice, y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Viste ese versículo, esa porción donde dice, de antemano la buena nueva a Abraham? Dice que le fue entregada al Evangelio, lo que está diciendo. Buenas nuevas es Evangelio. Abraham creyó en ese Evangelio, era como un prototipo del Evangelio. Creo que entendemos lo que significa Evangelio. Cristo encarnado, el Dios, el Hijo de Dios encarnado, vivió santamente. Se entregó en la cruz santamente, murió en la cruz, tomando nuestras culpas, pagando cada una de nuestras culpas, resucitando, venciendo el pecado y la muerte. Ese es el Evangelio. En Cristo. Abraham dice, vio como un prototipo, y veremos los detalles a medida que vamos. Es interesante la manera delicada y bien clara de cómo el escritor de Hebreos, en el capítulo 11, y les invito a que vayan ahí, detalla con estas palabras sobre el relato del Antiguo Testamento. Verso 17 entonces dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamadas descendencia. 19. Pensando de que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este versículo acá dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Usemos una palabra más simple. Abraham sencillamente entendió y creyó que Dios era capaz de resucitar a los muertos. Juan 8, 56, menciona nuestro Señor Jesucristo a los líderes del pueblo judío, aquellos ultra religiosos, bien verticalistas. Dice en el 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Quién vio el día de Jesucristo y quién se gozó? Abraham. Las Escrituras no nos muestran los detalles de la manera en que Abraham vio. No sabemos cómo él vio, pero él se gozó
mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo naciese, y Él ya vio el Evangelio de antemano, se gozó en aquello y descansó en fe en eso. Esta enseñanza y esta fe es la que se aplica a la promesa, y veremos a medida que avanzamos. Fue a través de este Mesías enviado y descendido, el Cristo, que Abraham bendeciría al mundo entero, convirtiéndose en el heredero del mundo. Esto significa herencia del mundo entonces. Pablo toma referencia de Génesis 22 diciendo, en tu simiente, en el versículo 18, serán benditas tu simiente, no es tus simientes, de vuelta, es importante aclarar. Tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste, y puedo poner entre paréntesis una fe obediente, a mi voz. Él creyó, él tuvo fe. Con estas referencias y con sus propios términos, el apóstol Pablo menciona casi con el mismo contexto de Romanos, pero ahora en el capítulo 3 de Gálatas diciendo, el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ya sabemos cuáles son las promesas, bendiciones, tierra, pueblo y un redentor. Y a su simiente, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, el cual, ¿quién es? Cristo. Eso está diciendo Gálatas. Es interesante porque en el mismo capítulo, en el verso 28 y 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiénes son los herederos y el linaje de Abraham? ¿Los judíos? No, se está refiriendo a aquellos que creen en la simiente, en Cristo Jesús, a aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. La Biblia me declara a mí linaje de Abraham, a toda persona que cree en Cristo y hijo de Cristo por redención, somos declarados linaje de Abraham. Yo no sé, nunca me puse a investigar mi árbol genealógico, no sé de dónde vendré. No sé si de allá en el fondo hacia el Chaco, no sé a dónde, si alguna selva, qué tipo, no sé. Con quién se habrán mezclado y salió este paquete. Pero eso no importa. La Biblia dice que tengo una ascendencia, un linaje espiritual asociado con la fe de Abraham. Eso es lo que está declarando. Todos los creyentes, cada creyente son uno en Jesucristo. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y podemos aplicarlo a la iglesia también. Por la identificación con el Hijo unigénito de Dios, los creyentes podrán ser ellos mismos hijos de Dios. Romanos 6, en el versículo 16, es un verso que seguramente te acordás, lo voy a leer. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. ¿Pudiste ver? Otra vez, yo no soy no tengo ninguna asociación judía. Yo no soy judío. Por lo menos hasta donde yo sé. No sé más arriba o más abajo, no sé cómo se dice en genealogía. Pero la Biblia declara a aquel que por fe llegó a Cristo como heredero. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una fe obediente posteriormente. Aquí existe una verdad absoluta de que las Escrituras están afirmando, no es la descendencia humana de Abraham, sino una descendencia espiritual a los que los hacen herederos. Estos son aquellos conformados por su ejemplo de fe, el ejemplo de fe de Abraham. Lo que en realidad hace de un creyente heredero con Abraham y con Cristo por igual.
Vamos a ponernos en el contexto de Abraham. Casi 100 años en un pueblo pagano, toda su generación, toda su ascendencia, sus padres, sus abuelos, sus primos, sus parientes, todos paganos en la tierra de Ur. Dios le promete tierra, le promete descendencia. 100 años, la Biblia dice que se estaba secando en el sentido productivo, fértil. Le pide dejar su tierra porque le va a dar hijos a un hombre que de casi 100 años, con una esposa de más de 80 años. Y como si fuese poco, al tener 80 años y ya terminó el periodo fértil, durante su juventud siempre fue estéril, otra vez. Aun cuando Sara estaba escuchando de la promesa de Jehová dada a Abraham, ella se rió de tales promesas, porque hasta parece cómico. No están mis notas, pero sí me gustaría decirlo. A nosotros, a los creyentes, los que creemos en las promesas de nuestro Cristo, nos tratan de tontos porque parece irracional una fe. ¿Cómo es posible? Yo te diría que la fe de Abraham de ninguna manera es irracional, al contrario, es completamente lógico. ¿Es irracional acaso que yo deposite todos mis bienes en un banco que me da garantía de hacer progresar mis bienes financieros y cuidar de mis posesiones? ¿Es tonto acaso eso? Abraham lo único que entendió es que la persona de Dios daba absoluta garantía de cumplir todo. Y sencillamente y por lógica, él descansa en fe. ¿Es tonto acaso eso? No. Cierro el paréntesis. Pablo tuvo que recordarle a los hermanos de la iglesia de Corintios, y también nosotros no nos tenemos que olvidar que los miembros activos de la iglesia de Corinto, todos ellos en su mayoría eran gentiles. No habían muchos judíos en esa iglesia, a diferencia de las otras congregaciones en ese tiempo. Entonces, Pablo les hace recordar de esta manera. En 1 Corintios capítulo 3, 21, estamos siempre hablando de gracia versus ley. Dice en el 21 de 1 Corintios capítulo 3, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Fíjense la promesa. Acá menciona, por alguna razón, tenés que cumplir las leyes, tenés que circuncidarte, o tenés que tener por lo menos una ascendencia judía, si tu tatarabuelo o tu tatarabuela tiene. Pero a estos hombres gentiles, Pablo le está haciendo recordar que ellos poseen todo en Cristo. Para fundamentar un poco más, Jesucristo dio ciertas referencias señalando justamente estos puntos a los líderes importantes, más importantes de su tiempo, a su propia nación, a los judíos, a estos hombres recontra ortodoxos. Y la figura, si podés investigar, vas a ver que tenían unos atuendos, una parafernalia que tenían que transportar a estos hombres para aparentar una figura de santidad y parecer hombres muy piadosos. Tenían que tener un ángulo de inclinación con la cara, hasta incluso pálido, para mostrar de que estaban ayunando y que ellos estaban cumpliendo todas las leyes exigidas. Estos hombres o aparentaban ser muy piadosos o estaban sinceramente intentando cumplir las leyes. Pero Jesucristo, de manera sorprendente, en el capítulo 8 de Juan, verso 44, es importante que lo veas, es importante que lo subrayes, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo.
No le está hablando Jesucristo a un brujo, a un satanista o a no sé qué, alguien desordenado por ahí. Él le está hablando a un principal religioso judío. Y él le está diciendo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Con esa ropa de santidad, con todo el intento de cumplir la ley y con todos los ritos que ustedes están cumpliendo, no son hijos de Dios el Padre. ¿Son hijos de Satanás o son hijos del diablo? Imagínate la reacción de estos hombres. Habrá sido como una cachetada a todo el esfuerzo que ellos estaban haciendo. Simplemente Jesucristo le estaba diciendo, es imposible por cumplir la ley y vestirse como santos, ser santos. Y van muchas aplicaciones. Yo puedo sacar muchas aplicaciones, o podemos sacar, perdón, muchas aplicaciones. Puedo vestirme como siempre Alcides dice, vení en casa a visitarme cuando no tengo uniforme de iglesia, me dice. Bueno, en la iglesia tenemos uniforme, corbatita, camisa, una postura, un lenguaje, una forma, para parecer más cristianos. Una manera de decir, hasta jocosa, no lo tomen mal. Pero no porque venís con tu Biblia a la iglesia y adoptaste un lenguaje cristiano y lees los versículos y mira, querido, eso no te convierte en cristiano. Eso no te convierte en cristiano. Lo anoté porque siempre, tal vez me olvidaba. Como siempre se ha dado a entender, siempre nos decían cuando éramos adolescentes, y es un ejemplo que tal vez se aplica acá, no porque naciste en una cochera, sos un automóvil. O no porque naciste en un tatacuá, sos una chipa. No porque naciste en un hogar cristiano, sos cristiano. No porque te estás yendo a la iglesia hace 25 años, sos cristiano. Esto queda completamente refutado por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres nacieron en una nación donde su constitución nacional está basada en la ley dada por Jehová. Ellos sabían perfectamente cómo cumplir las leyes y sin embargo Jesucristo le estaba diciendo, son hijos del diablo. Una bofetada tremenda. De vuelta, no por logros, no por denominación congregacional o religiosa, no por razas, porque los judíos eran bastante racistas, eran discriminativos a rabiar, no por estatus, ni por sacrificios humanos, ni ritos. La justificación nunca, mi querido, nunca fue por obedecer la ley. Nunca. Así como nunca ha sido por buenas obras, así como nunca ha sido por medio de la circuncisión, ni por ritos o por alguna entidad étnica, ni por alguna organización o raza. Nunca. No, yo soy salvo, me voy a la iglesia bíblica de la gracia. ¿Cómo? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Podés estar en la iglesia bíblica de la gracia con el mejor comentario bíblico en tus manos y sos en este momento un inconverso, creyendo ser cristiano. Así como nunca ha sido por buenas obras. Nuestro hermano Eduardo mencionó de aquellas actividades extremistas. Los palestinos son capaces de inmolarse a sí mismos pensando agradar a su Dios. Es imposible. Versículo 13, capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. El término griego que dice acá, la ley, en el original dice ley nomás, no dice la ley. Cuando hablamos de la ley está hablando exactamente de los mandamientos dados en el Sinaí. Pero cuando hablamos de ley, hablamos incluso de la ética y de la conciencia.
Por decirles, o por poner un ejemplo, otra vez, Abraham era un hombre piadoso, pero todavía no tenía la ley, faltaba 430 todavía para que él reciba la ley. Con el crimen de Caín y Abel, todavía no teníamos un mandamiento, no matarás. Pero ellos ya eran transgresores. Ellos ya habían infringido la ley natural de no matar. Entonces, Pablo aquí está hablando no solamente de la ley mosaica, o la ley de Moisés, si quieren entenderlo así, la que fue entregada a Moisés, sino está hablando de los mandamientos comúnmente conocidos. A propósito, cuando hablamos de mandamientos, nosotros asociamos a los 10 mandamientos, ¿cierto? No matará, La Biblia menciona, los grandes comentaristas mencionan que existen más de 600 mandamientos. Algunos dicen que son 613, otros dicen que son más de 613, otros que son menos. Un hombre en el siglo VII, allá por los 700 más o menos, después de Cristo, dividió los 613 mandamientos en negativos y positivos. Los negativos son los mandamientos que te exigen no hacer, no hagas esto. Y los positivos son los mandamientos que te dicen, hace esto. Entonces, hay 248 mandamientos, hace esto, o positivos. Y hay 365 mandamientos, no hagas esto. Para poner un ejemplo nomás. Un mandamiento negativo, para comprender, es no matarás, ¿cierto? No. Y un mandamiento positivo, o hacer, dice, adora o honra a tu padre. Haz. ¿Entiende? Entonces, la división de estos dos da un número de 613. Solamente como dato estoy diciendo esto. ¿Por qué? Querido, cuando saliste esta mañana de tu casa, no me respondas, porque yo tampoco puedo responderte. ¿Cuántos mandamientos, solamente de los 10, ya infringiste? Solamente esta mañana. Imagínate si tuviésemos que aplicar 613. Y los judíos sostenían firmemente que deberían de cumplir los 613 mandamientos, o los 10 mandamientos, porque se resumen todos estos mandamientos, esos 10, para alcanzar la promesa. Esto era una locura. O produce hombres realmente piadosos, o producen hombres realmente arrogantes. Y pareciera ser que en los judíos se aplicaba un poquitito más la arrogancia. De hecho, cuando vos hablas con un religioso, lo primero que te saca a la luz es que él obedece todos los mandamientos. Y como que obedece todos los mandamientos, entonces dice, ¿cómo va a ser posible que sea tan fácil creer en Cristo nomás y ya soy salvo? Yo debo hacer esto, yo debo hacer aquello. El deseo de hacer algo para agradar a Dios pareciera ser que está en nuestro código de ADN. La mayoría de las veces que se acercaban al Señor Jesucristo le decían, ¿qué debo hacer, Señor? Nicodemo le dijo, ¿qué debo hacer? ¿Se acuerdan? El joven rico, que a propósito no era un jovencito, era un principal religioso, adinerado en su tiempo, le dice, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Conoces los mandamientos? Sí, todo, lo he cumplido todo. ¿Y por qué me decís bueno? Intentando razonar con él de que no existe ni un solo hombre bueno. Y él se posicionaba en su arrogancia diciendo que él cumplió todos. Vende todas tus cosas, entonces, le dice el Señor Jesucristo, para ser perfecto. Y él, en vez de arrepentirse y entender que le era imposible cumplir sus mandamientos, se retira triste.
Lo interesante es que Jesucristo dice, lo vio y lo amó, dice. ¿Vieron eso? Lucas 18, en adelante. El apóstol aclara más adelante en el capítulo 7 de Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Esta es nuestra Reina Valera 1960. Permítanme leerles en una versión un poquitito más cómodo para interpretar. Dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas? Dice Pablo. De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Lo que está diciendo, si se nos hubiese dado una ley capaz de darnos vida, entonces, ¿para qué promesa? ¿Pudiste notar que la ley nunca fue dada como medio o herramienta para la salvación? En todo lo que hemos hablado. Ni siquiera para el propio pueblo judío. A ellos no se les dio eso para que cumplan. Ni siquiera al propio pueblo judío, que son, digamos, el medio por el cual llegó la ley. ¿Y qué sería de nosotros los gentiles? Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, y esta referencia está en Deuteronomio 28:58, maldito todo aquel que no permaneció en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo aquel que depende de la ley o se sujeta a la ley, le está encima la maldición. ¿Por qué? Porque somos infractores. Por naturaleza. Las Escrituras mencionan que los que descansan, los que confían o los que apuestan en su propia capacidad de guardar la ley como mecánica de salvación, estos, dice Pablo, están bajo maldición debido a lo inútil que es. Y si lo querés entender, lo imposible que es cumplir la ley. Es imposible. Y pongo un ejemplo, algunas veces los ejemplos no son completos y hasta parecen bizarros, pero vamos a tratar de usar. Un hombre a punto de ahogarse en medio del agua, no sé si río o océano, donde quieras llamarle, no tiene otra forma sino recibir un rescate. Llega a aquellos rescatistas que alguna vez pude ver, a propósito es algo increíble cómo se mueven esa gente, desprenden una escalera hasta la persona que la única forma de salvarse es tomarse de esa escalera y llegar hasta el equipo allá arriba. Ocurre que las escaleras tienen peldaños y el hombre es capaz de ir subiéndose peldaño por peldaño, pero entre el principio y el fin había sido que faltan 10 peldaños. En síntesis, esa escalera que te enviaron no te permite llegar al helicóptero para ser salvo. La ley es lo mismo. Vas a poder cumplir ciertas cosas, pero muchos de los peldaños a vos y a mí, a nosotros todos, nos es imposible cumplir. Así es que por la escalera de la ley, nadie, absolutamente nadie, puede llegar a salvación. ¿Se entiende la lógica de Pablo? Filipenses, y Pablo menciona de sí mismo, Pablo se coloca a sí mismo como religioso, como ultra religioso, y dice, pero cuántas cosas en el versículo 7 del capítulo 3 eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y él antes está diciendo de quién él era, religiosamente hablando. Un hombre, entre comillas, íntegro, intachable. Pero él dice, y en el original menciona, de que él lo toma por basura. Acá Reina Valera lo
tradujo un poco elegante, pero en el original dice, para mí eso es estiércol. Pablo dice que su religiosidad y sus obras, tratando de cumplir la ley, son estiércol. Es duro, Pablo, incluso contra sí mismo. Un hombre que fue intachable cumpliendo la ley. ¿Qué seríamos nosotros, hermanos? ¿O qué sería de cualquier mortal? Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ninguno, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí estamos pasando de óptica o de forma de ver. Pues nadie llegará jamás, dice la Nueva Traducción Viviente, a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, dice Nueva Traducción Viviente en Romanos 3:20. Les muestro otra versión más. Nueva versión internacional dice así: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Pudiste ver? El pecado nos hace entrar en conciencia de quiénes somos. El pecado nos muestra los pecadores que somos. Por todos los argumentos enlazados podemos ver, y el apóstol aquí amplía profundamente los fundamentos de la gran doctrina de la justificación de la gracia en el desorden de toda la naturaleza del hombre, que ya pudimos ver a inicios del capítulo de Romanos 1 y 2, la depravación, cómo está el hombre totalmente destruido. Y en consecuencia la universalidad de la culpa humana, la condenación de todo el mundo por causa de la violación de la ley divina. La imposibilidad de la justificación delante de Dios por la obediencia a aquella ley que de por sí ya está violada por los hombres. De por sí. Solo cuando se aceptan y se sienten estas humillantes conclusiones, estamos en condición de apreciar y de abrazar la gracia del Evangelio. A alguien que cumple las leyes, un religioso, muy difícilmente deje su religiosidad y doble las rodillas de su corazón en la obra de Cristo. Él confía de que su religiosidad lo va a salvar, tristemente. Y hay personas muy sinceras haciendo esto, pero por más sincera que sean, no es la mecánica divina que Dios nos ha dado. Entonces, Hugo, ¿para qué sirve la ley? Entonces, la ley tiene y tuvo un propósito. Es la de revelar a plena luz los estándares de la justicia de Dios. Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es importante que lo encuentres a esta cita. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nosotros en nuestro lenguaje cotidiano no usamos esta palabra. Realmente desconocemos este término. Tanto en utilización como lenguaje, como aplicación cultural. No, ignoramos. Tenemos que recurrir a historias y a referencias. Entonces, ayo en el griego literalmente significa paidagogos, de donde nuestro español deriva pedagogos, ¿sí? Alguien que te instruye, alguien que te
enseña cómo aplicar ciertas cosas. De hecho, se enseña pedagogía. Los maestros que enseñan a los niños son pedagogos. Ayos en el original entonces es pedagogos. Y se traduce el que conduce a niños, literalmente. Podría ser un guía, un guardián o un instructor de muchachos. Literalmente significa un conductor de niños o tutor. Es importante entender esta palabra, hermanos. Ayos en el hebreo, cuando se traduce, es omenim. No sé si estoy acentuando bien porque no entiendo, pero estoy repitiendo la palabra. Y significa cuidadores de niños o guardianes. Esta misma palabra se aplica en Segunda de Reyes, capítulo 10, lo puedes investigar, no hace falta que lo leas. Habla de Acab y sus 70 hijos. Era un hombre bien productivo, ¿no es verdad? Y que estos 70 niños estaban sujetos a ayos, bajo ayos, o tutores de niños. Estos eran cuidadores de esos niños. Y en Isaías 49, 23 usa el mismo término, pero se refiere a los reyes que estaban custodiando a Judea bajo el dominio del imperio babilónico, ¿se acuerdan? Entonces, Isaías menciona de esta manera, lo voy a leer para ubicarnos en el término y el uso del término. Dice, reyes serán tus ayos, dirigiéndose a Judea, y sus reinas tus nodrizas. Y sigue las expresiones. Se traduce como ayo en el Nuevo Testamento en dos partes. En 1 Corintios 4:15 y el que acabamos de ver, Gálatas 3:23. Otra vez, es importante, son términos técnicos, pero son muy importantes. Cuando menciona en 1 Corintios 14:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, y sigue las Escrituras. Acá aplica, otra vez, de un tutor, de un guía, de un custodio. Y el que habíamos leído, y lo voy a mencionar de vuelta, porque antes que viniese la fe, versículo 23, estábamos confinados bajo la ley. Esa palabra confinado nos da roncha hoy en día, ¿verdad? No nos quedamos en nuestras casas confinados. Pero es la misma aplicación. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley ha sido nuestro ayo, dice el 24, nuestro tutor. Se traduce como ayos, entonces, paidagogos. Se usaba de esta manera, hermanos. Era un esclavo en la cultura griega. Este esclavo era de alta confianza de sus amos. Él era dado y se le daba instrucción a este esclavo, ayo, para que cuide de los chicos, de los adolescentes. No para que le enseñe y le transmita conocimientos. Esta es otra palabra en el original, porque muchos enseñan que ayos, está hablando de esta palabra, estamos hablando de pedagogos que instruye ciertas cosas básicas. Este esclavo iba detrás del adolescente niño hasta los 18 años y si el papá quería, incluso más después de los 18 años. Él iba en la calle cuando el chico, porque el chico tenía que tener cierta postura, cuando pasaba alguien adulto, él tenía que inclinar el barbijo, la cara, por reverencia, y si por si acaso no lo hacía, el ayo le decía, baja la cabeza, está mal, saluda. Ellos también iban a un colegio o a un lugar donde se les instruía, esto eran las sinagogas, y en las sinagogas también los mitaí, como ahora, eran medio rebeldes y eran medio atrevidos y groseros y de alto calibre. En esos lugares el ayo les decía, está mal. Mira, tranquilízate, será. Cuidado, eso está mal. Y el ayo se encargaba de incomodarle constantemente al joven adolescente que estaba creciendo y en formación, con el propósito de mostrarle, estás siendo grosero, estás siendo irreverente, te estás parando mal, no estás haciendo lo que... Y constantemente, esto realmente hastiaba probablemente al adolescente.
Eso era un ayo. Y Pablo dice, la ley llegó a ser un ayo para nosotros, mostrándonos que somos pecadores constantemente, que somos groseros tal vez, que somos mal pensados tal vez, que odiamos al punto de que solo falta exteriorizar para ser homicidas tal vez. Ayo. Y entonces Pablo dice acá, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No para cumplir y ser aceptados por Cristo, sino para mostrarnos quiénes realmente son y entonces ver la necesidad de llegar a Cristo. Aclarando este punto en cuanto al concepto de ayo o custodio, porque también podría traducirse a sí mismo, diciendo de que la ley ha sido nuestro custodio. Si querés traducir así, también es válido. Estábamos custodiados por la ley. Vemos ahora la realidad de que ninguna persona podrá nunca cumplir con las demandas de la ley. Nunca. Será siempre frustrante para aquel que intenta realizarlo, llegando incluso a actos extremistas. Hombres que se han ido en la absoluta soledad. Hay hombres que se llamaron al silencio. Yo conozco del lugar donde vengo una congregación de una iglesia popular, son todas damas, pero ellas no tienen contacto con el mundo externo, están en una especie de monasterio. Vos escuchás que alguien habla, pero ellas no te pueden ver y tampoco vos le podés. Sabés que está alguien ahí, es un grupo de damas ahí dentro. Ellos sinceramente creen, eso no está en Villarrica, del lugar donde yo nací. Sinceramente creen que ellos están agradando a Dios. Ok. La conciencia ante esta realidad debería de doblar las rodillas de cualquier hombre, acercándose a Dios, viendo cada una de nuestra absoluta incapacidad de lograr o alcanzar por lo menos algo ante los ojos de Dios. No somos capaces. Por lo que hacemos, nosotros no podemos sorprenderle a Dios. Es imposible. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y aquí vamos en un término de vuelta. Jamás en toda la Biblia vemos que Dios reconoció alguna justicia que no sea, sino por la justicia de la fe en Cristo. Mira, cuando suelo hablar con los mormones, porque me solía gustar mucho hablar con ellos. Ellos tienen, cuando van a hablar a tu casa, porque son muy conversadores, son muy finos, son muy cultos. Pero tienen 4 libros tienen. Y el último es la Biblia. Y ellos tienen ciertas cosas que coinciden con los principios de salvación, digamos, entre el Evangelio. Por ejemplo, creen en Cristo y en su obra redentora, pero tenés que bautizarte primero para ser salvo. Y para más tenés que bautizarte también por los que murieron. Una cosa rarísima. Pero el punto es que van adicionando cosas para ser justificados. Y eso no puede ser. No puede ser. Lo que nuestro hermano nos había dicho el domingo pasado. Hay hermanos en la congregación nuestra, perdón, entre los evangélicos, no en nuestra congregación, entre los evangélicos, que aparte de descansar en la obra redentora de Cristo, también tenés que bautizarte. O si no, no podés ser salvo. Y eso no es bíblico. Eso está mal. Hebreos 12:1 dice, pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
¿Hay algún adicional más con este autor? ¿Hay algún coautor con Cristo? ¿O hay algún ayudante para consumar la fe? En Cristo, solamente en Cristo. Nadie más. Génesis 15:16, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta verdad bíblica nos muestra exactamente la forma idéntica cuando una persona cree en la promesa de la salvación por arrepentimiento, mediante la confianza en su Hijo Jesucristo. Este acto de fe es imputado teniendo en cuenta con la misma validez que tiene la justicia de Cristo. Hermanos, conocemos nuestro corazón cada uno de nosotros. Sabemos hasta dónde llega nuestra capacidad de pecar. Pero Dios ha imputado la justicia de Cristo en nuestras vidas por fe. ¿Podés entender esto? Hermano, no hay ningún mérito, no hay nada que hacer para ser llamados justos mediante Cristo, no mediante mi obediencia. Primera Corintios, capítulo 1, verso 36, realmente lo podés leer desde el 26, pero por una cuestión de honrar el tiempo, solamente lo vamos a leer el 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, nos ha sido hecho. Sabiduría, mira la palabra, justificación. Somos llamados justos. Santificación, dice, y redención. 2 Corintios 5:21 dice de esta manera, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Voy a leer de vuelta una versión para ver si ampliamos la interpretación. Dice así, en Nueva Versión Internacional, al que no cometió pecado alguno, el que no cometió pecado alguno se entiende que es Jesucristo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Podés entender eso? Por culpa mía, Dios trató a su Hijo Santo, pecador, para que en Él recibiésemos la justicia de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es hermoso. Somos justos en Cristo por nuestros pecados y a Él se le es tratado como pecador por nuestros pecados. Increíble. La fe de Abraham es un modelo, un ejemplo, su disposición para ir a una tierra que nunca había visto y representaba o significaría una herencia prometida y que nunca poseería. Hebreos 11, en el capítulo 8, menciona, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, él esperaba, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no Abraham. Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a la luz. Aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El mundo le trataría de tonta. Yo creo que Sara no fue nada tonta. Su fe estaba descansando sobre alguien que garantizaba la promesa. Dios mismo. El razonamiento de Pablo es muy sencillo y él sigue explicando. 14.
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Entonces, si cada hombre es capaz de guardar perfectamente la ley de Dios, el hombre estaría habilitado a ser herederos de Dios. Otra vez lo voy a leer. Si cada hombre, y mujer por supuesto, es capaz de guardar perfectamente la ley de Dios, el hombre estaría habilitado a ser herederos de Dios. Sabemos que esto no es así. Es claro que esto es imposible, pero si esta suposición fuera verdadera, la fe sería vana y la promesa de Dios quedaría sin valor o quedaría nula y sin efecto. Si uno de nosotros, si vos podés cumplir absolutamente toda la ley, entonces la promesa no tiene ningún sentido. Porque la promesa fue dada por fe en Abraham. El doctor MacArthur dice así, menciona que la fe es la capacidad de recibir, cualquier cosa que Dios promete. Fin de su comentario. La fe es la capacidad de recibir cualquier cosa que Dios promete. Nunca lo he razonado de esa manera. Capacidad de recibir. Nuestra fe algunas veces se limita porque no entendemos, no sabemos recibir. Ok, sobre este razonamiento entonces dice, si lo que promete Dios se puede recibir solo y únicamente por la obediencia de la ley de Dios, cosa que ni aún el propio Abraham lo pudo cumplir, es razonable entonces que la fe queda cancelada o sin efecto alguno. Resumiendo, descansar y afirmar una promesa sobre una condición que sabemos es imposible de guardar, entonces la promesa no tiene ningún sentido. Querido, ¿sabes qué? La ley no puede salvar a nadie. Pues la ley lo único que consigue es ira, juicio. Hay una ecuación simple. Esfuerzo por guardar la ley es igual a mayor juicio e ira sobre quien lo procura. Cuando más intento por mis propios medios cumplir la ley, más juicio estoy teniendo sobre mí. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, tal vez con tanta dureza, estaba hablando a sus hermanos judíos diciéndole, ustedes que conocen la ley son como sepulcros blanqueados. Conocían la ley y peor todavía, eran tan arrogantes diciendo, conocemos la ley y peor todavía, lo cumplimos. Esto encendía posiblemente el juicio de Dios. Porque no hay forma, querido, no hay forma. Bajo ninguna religión no hay forma, bajo la ley de los mandamientos de Moisés, agradar a Dios. Es imposible. Entonces, Hugo, ¿para qué sirve la ley? Otra vez la pregunta. Si está la promesa allí y no hace falta cumplir la ley, entonces, ¿para qué la ley? De nuevo, Gálatas capítulo 3, 19. Entonces, dice Pablo de una manera retórica, con una pregunta retórica. ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, la ley fue transitoria hasta que venga Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ya conocemos ese término, ¿verdad? Voy a leer de vuelta en otra versión. Porque lo lees a Romanos 13 al 15 y usa unos términos tal vez no, al cual nosotros no estamos muy familiarizados. Y en este caso es útil comparar con otras versiones.
Entonces esa utilidad es la que estoy tratando de aplicar. Dice de nuevo en la versión internacional, así que la ley vino a ser nuestro guía, en vez de la palabra ayo, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. 25, pero ahora que ha llegado la fe, es decir, todo lo que Cristo ya hizo, ya no estamos sujetos al guía. Ya lo vimos en el significado de ayo, y para ir concluyendo una idea, había un hombre en el siglo, a mediados del siglo III, llamado Fenofonte, que era un griego militar, historiador, cronista de su tiempo, y en uno de sus escritos sobre la Esparta, menciona lo que él escribió. Dice así, esto es historia, esto no está en las escrituras. No busquen ahora, no van a encontrar. Pero es un dato histórico muy interesante. Dice sobre los ayos. Cuando los chicos llegaban a la juventud, cesaban los paidagogos o los ayos y los maestros, y ya nadie los gobernaba, sino que los dejaban como maestros de sí mismos, porque el ayo ya hizo todo su trabajo. Ellos aprendieron. Hermanos, si Pablo no se hubiese encontrado con la fe en Cristo, hubiese sido un miserable fracasado en la ley. Ustedes saben, y voy a hacer una pequeña biografía de Pablo. Pablo, en nuestros términos, como religioso y por el temperamento que tal vez podemos apreciar, él era un tractor que arrasaba con todo, sin dudar. Dice Hechos 22, y Pablo está hablando de sí mismo en el capítulo 22, digo bien, verso 3. Dice Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Está hablando a sus hermanos judíos, por eso dice nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, él era celoso y a quienes se dirigían también eran todos celosos, religiosos. Versículo 4. 4 dice así, perseguía yo este camino hasta la muerte. Cuando habla de camino está hablando de Cristo, y perseguía a la iglesia, prendiendo y entregando en cárceles a hombres. Y era sanguinario este hombre, porque dice que llevaban cárceles a hombres y a mujeres también. Y Gálatas mismo, Pablo otra vez, hablando de su religiosidad, dice así en el capítulo 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. En otro tiempo en el judaísmo, él ya no estaba en el judaísmo. Él era un judío por raza. Era un judío por una cuestión de herencia y ascendencia, pero él ya no estaba en el judaísmo, él ya no se sujetaba a la ley judaica. Entonces él decía acá, habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, literalmente lo sofocaba, lo comprimía. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este era Saulo, antes de su conversión. Y Filipenses, para ir concluyendo, hermanos, solamente 2 versos más voy a dar después.
Filipenses 3:4, otra vez hablando de sí mismo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, domingo pasado vimos lo que implica el rito de la circuncisión, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él era un pedigrí judío. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, que era la secta más extremista y celosa entre todas las sectas judías. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, y subrayen, es interesante, en cuanto a la justicia, que es la ley, que es lo que estamos hablando, dice Pablo de sí mismo, y no está exagerando, no está mintiendo tampoco, porque la palabra irreprensible es inspirada por el Espíritu Santo. Así es que cuando Pablo dice, yo era irreprensible sobre la ley, realmente lo era. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, sinceramente él creía que estaba haciendo lo correcto. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, que ya sabemos la traducción, para ganar a Cristo. Toda la obediencia a la ley y lo irreprensible que soy en la ley es estiércol para ganar a Cristo. Es interesante cómo Pablo está hablando de sí mismo. Pablo nos muestra cómo casi por un zarpazo Dios le arrebata de la ira y del juicio. El apóstol muestra cómo fue quitado de la condenación y de un fracaso miserable. Y para más, un sincero fracaso, porque él lo hacía de manera sincera probablemente. Romanos 8:3 dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, es un acto dado por Dios, Dios da el primer paso, Dios da la mecánica, Dios da los recursos, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. En palabras resumidas, porque lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. ¿Podés entender las hermosas declaraciones de Pablo? Todo lo que yo pude hacer, todo lo que yo puedo hacer, humanamente hablando, no sirve de nada. Lo único que sirve es Cristo, la promesa. Y mi fe en la capacidad de Cristo de salvarme a mí. Para figura de vuelta. Cristo ya en el madero, con los dos delincuentes, porque eran grandes delincuentes. Si la ley era necesaria para la redención, este hombre tendría que bajarse e intentar por lo menos resarcir parte de su fechoría o su delincuencia. En cambio, porque la justificación no es por ley, Cristo le da la promesa, hoy querido, vas a estar conmigo en el paraíso. Hermanos, si tenemos alguna promesa en nuestro Señor Jesucristo, de disfrutar de nuestro Señor eternidad tras eternidad, no es porque somos religiosos, no es porque estamos en esta iglesia, no es porque poseemos una Biblia, no es porque nací en una familia cristiana, es solamente por una voluntad absoluta que nació de Dios en salvarnos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, miramos la ley y a nosotros mismos
intentando obedecerla o guardándolo y nos vemos tan torpes, Señor, nos vemos tan frustrados porque no lo podemos hacer. Tu santidad, que es el estándar de tu justicia ahí en la ley, alumbra, Señor, lo descompuesto que estamos, lo pecadores que somos, lo rebelde que somos, lo desobediente que somos, Señor. Y aún así nos amaste. Y aún así sobre el cuerpo de tu Hijo Jesucristo fue llevado nuestras culpas. Y la justicia de tu Hijo se nos fue imputada a nosotros solamente por tu amor, Señor. Somos justificados por gracia, mediante tu amor, tu misericordia. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por eso en Cristo Jesús. Amén.